trayectoria de 49 años como fonoaudióloga, aporta una valiosa perspectiva interdisciplinaria a nuestra jornada. Su sólida formación en neurociencia y psicolingüística, respaldada por un posgrado en neuropsicología de la UBA y una especialización en trastornos neurológicos y neurobiológicos, la posiciona como una referente en el campo. A lo largo de su carrera, la profesora Berizo ha combinado la práctica clínica con la investigación y la docencia. Ha sido colaboradora titular en el Centro Neuropediátrico de Investigación y ha trabajado en consultorios de neurología, brindando asesoramiento a padres y docentes de niños con necesidades especiales, especialmente aquellos con síndrome de Down. Su interés por el lenguaje y su relación con el cerebro la ha llevado a participar en diversos congresos y eventos académicos a nivel nacional e internacional. Destaca su participación en el 4º Congreso del Niño Aislado y en el primer Congreso Latinoamericano de Trastornos del Desarrollo. Asimismo, es miembro titular de la... Ay, en inglés, Daniel, no me mates, Society of Neurolinguistics Programming, y posee un máster en Ingeniería Humana, lo que evidencia su compromiso con la búsqueda de nuevas herramientas y enfoques para la intervención en trastornos del lenguaje. Desde el año 2017, la profesora Berizo se desempeña como docente de la Cátedra de Psicolingüística en la carrera de Lengua y Literatura, compartiendo sus conocimientos y experiencia con las nuevas generaciones de profesionales. Su enfoque integrador, que combina aspectos teóricos y prácticos, la convierte en una docente inspiradora y motivadora. Un aplauso, por favor. Gracias. Lo que yo les voy a pedir a aquellos que no se pararon a tomar un café, buenas noches a todos, ya los saludé un montón de veces a todos, que se paren y se muevan. ¿Por qué? Pero el haber expuesto más de 40, casi una hora, hizo que seguramente algunos de ustedes bostezaban, y no porque no era interesante el tema, sino que el cerebro no puede atender más de 25-30 minutos en el adulto, y entre 10 y 15, y lo digo eso para si hay alguna docente o estudiante de inicial o primaria, los niños no pueden atender más de 10 a 15 minutos. Entonces, esto no quiere decir que tengamos unos recreos de entre 10 y 15 cada 15 minutos, ni cada 25. Pero esto de tener una clase 1 hora o 2 horas que estamos teniendo, o 45 minutos en la primaria o inicial, es una locura. Y hay muchas maneras de cortarlo. Por ejemplo, que quiero que todos se paren. Por favor, todo el mundo se para. Y van a estirarse como quien se despereza. Se paran. Está la profesora, así que nos paramos. Quiero escuchar el ruidito. Y muévanse. No podemos poner música, acá una música, hagan de cuenta, y muévanse. Sí, ya se pueden sentar, porque el cerebro se recupera en 1 o 2 minutos. Los 25 o lo que sea el tiempo, si están estudiando en 2 horas no les sirvió, después de los 25 30 no les sirvió. Entonces, hay un sistema que se llama Pomodoro. Pomodoro es tomate en italiano, y a alguien se le ocurrió agarrar el relojito del horno de la cocina de la madre, que era un tomate, evidentemente. Por eso, si buscan en Google como Pomodoro, les va a decir, incluso tienen el reloj. Pero ustedes mismos pueden poner con el celular. El celular a veces no es conveniente en cuanto al hecho de que puede llamar una llamada o algo y es un distractor. Pero es el tiempo, ¿sí? Hay relojes, o ponen lo de ese temporizador, donde se corta y aparece una música de 1 minuto, 2 minutos, y el pomodoro son cuatro partes: 25, descanso de 2 o 3 minutos, hasta que se cumple 1 hora. 4 pomodoros, después de 4 pomodoros, ¿se entiende? 25, 3, 5 no más, puede ser 1, 20 minutos de descanso. Entonces, así el cerebro va a entender, va a comprender. Esto está fuera de lo que iba a hablar, pero lo planteé por el hecho, gracias, y esto como es la cosa, acá para adelante o para atrás. Lo planteé por esto de la hora, excelente de todo lo que habló, que seguramente muchos cerebros de ustedes se ha perdido. Ahora empiezo. Hoy voy a hablar muy poquito sobre psicolingüística, que es la materia que doy. Después,
sobre plasticidad neuronal, que si bien voy a mostrar imágenes y voy a hablar de la sinapsis, las neuronas, va a ser algo breve, porque para que tengan idea de ustedes como profesores y ustedes como alumnos, y es fundamental con lo que sigue, que de esto de plasticidad, la SC, como la llamo yo, que deriva de esto de la TCC. ¿Han escuchado? Levanten las manos si alguien escuchó TCC, terapia cognitivo-conductual. Bien, yo llamo SC como enseñanza cognitivo-conductual. Esto que hemos y que seguiremos haciendo los disertantes aquí, y lo que han hecho quienes nos precedieron, quienes estuvieron antes, ha sido más conductual, porque estamos informando, no hay un feedback, no hay un ida y vuelta. Si bien preguntar, puede haber una pregunta que el cerebro va a trabajar, pero no hay respuesta, el ida y vuelta, eso tiene que ver con lo cognitivo, esto va a ser más conductual. Esto que decimos, hablamos, estamos informando, y eso tiene que ver con la memoria, o sea, depende la memoria, la atención, y este descanso o no descanso va a hacer que ustedes lo pierdan en el tiempo, van a retener aquello que tuvieron, algo que le llamó más la atención o que les interesó más, el resto se pierde. Si no hay un cognitivo, o sea, una actividad cognitiva de ida y vuelta, no ayuda a procesar. Ese proceso lleva a la comprensión. Lo que comprendo lo llevo conmigo toda la vida, a tal punto que no voy a recordar de dónde lo saqué, lo voy a hacer propio, porque lo que comprendí ya es mi parte, ya lo hablo como si fuera mío, como si fuera yo la que lo creó, ¿sí? Y cuando lo exprese o lo viva o lo actúe, lo voy a hacer desde lo que comprendí, que no siempre es lo que el expositor o el otro. Por eso cuando doy los cursos, uno de los cursos que di es el porqué de los malos entendidos, y tiene que ver con esto, cómo podemos evitarlo. Empiezo con la primera parte muy brevemente para que entiendan de qué se trata esto de la psicolingüística. Y acá voy a criticar al Ministerio de Educación. ¿Se escucha bien? Bien, bárbaro. ¿Por qué? Porque esta materia está en la carrera de lengua y literatura, pero de aquellos estudiantes, aquellos que serán profesores, en el nivel secundario. Cuando los alumnos llegaron a secundario y que no, estos docentes, estos alumnos, han pasado por algo que voy a explicar luego, han pasado por inicial un poco, y especialmente en primaria, llegan a secundarios totalmente sopapeados, digo yo, que es maltratados. ¿Por qué? Porque el docente no está capacitado o no está informado de ciertas cuestiones que pueden suceder en los alumnos y que parecen o son tratados de vagos, de holgazanes, y no lo son. No lo son en absoluto, y ahora luego voy a hablar sobre eso. Entonces, en psicolingüística, el programa supuestamente está preparado para inicial y para primario. ¿Por qué? Porque tendría que enseñarles todo el desarrollo evolutivo de un bebé, desde que nace hasta que aprende a caminar y aprende a hablar, y luego adquirir los conocimientos, etcétera, etcétera. A una alumna que va a tener un alumno secundario, no le voy a enseñar que a los 2 meses mira, que al mes, a los 6 meses se sienta, no tiene sentido. Pero sí, quiero hoy, con esto de plasticidad neuronal, explicarles cómo cada uno de ustedes, como profesor, e incluso en este momento, incluso desde que el primer disertante comenzó a hablar, su cerebro, el cerebro nunca para, el cerebro no duerme, el cerebro no para de escuchar, de pensar, está en constante actividad, ¿sí? Entonces, todo lo que escuchan, aquellos si tienen un conocimiento previo, es decir, sí, es más, ahora ustedes están comprendiendo cada palabra que digo, ¿sí o no? ¿Pero por qué? Si yo pasaré ¿entendieron algo? ¿Por qué? Porque cada palabra está formada por una unión de sonidos que, cuando, por ejemplo, si yo digo
Yo digo, ustedes el sh, o, saben qué significa. Y, o, también saben. Si yo digo o, y, que usé los mismos sonidos de la palabra digo, es nada, es una no palabra. Comprenden, y yo en este momento estoy, ahora van a ver luego, estoy hablando, digamos, de la manera que se dice la escritura en carro. No separo nada, no estoy respirando, estoy diciendo todos los sonidos todos juntitos. Es el cerebro el que hace ese trabajo. ¿Por qué? Porque ya tiene conocimiento, entonces no necesita mi punto, mi coma, mi espacio, aunque yo me ahogue y no respire y siga hablando. ¿Sí? ¿Se entiende hasta acá? Entonces, vuelvo un ratito a esto de psicolingüística. Psicolingüística comienza esto con un señor que no se enteró, ahora quizás su espíritu sí, que si nos está viendo y escuchando, que sería hoy el padre de la psicolingüística, Gustave Guillon, un lingüista, que él era un tanto, quizás tenía un problema social, o vaya a saber si no un tanto TEA o algo por el estilo, porque era muy reservado. Él, como lingüista, hacía toda una investigación, tenía muchos ensayos, mucha documentación, donde su amigo Müller, cuando un día, no sé si tomando algo con él, se descubre esto y dice, es una maravilla, ¿cómo no haces público esto? Pero lo voy a hacer cortito para no hacerlo más largo. ¿Qué ocurre? Él lo diferencia, y pongo acá comillas, con otro lingüista, porque no conocemos otro lingüista que haya hecho, que se haya preguntado lo mismo. Quizás sí, pero no hizo todas las investigaciones que hizo él. Le empezó aparte, todo lo que hace un lingüista no lo voy a explicar, porque aquí están los disertantes que ya, y ustedes, los que estudian sobre esto, y ya lo han planteado. El lingüista no le interesa el porqué de los trastornos, aquel que hoy quizás sí, pero en aquella época no. Era mucho más la estructura, la gramática, todo lo que plantearon. Mientras que él sí se preguntaba, ¿por qué algunos adquieren y otros no? ¿Por qué algunos producen y se expresan o sea, siguiendo esa etapa evolutiva y otros no? ¿Por qué estos comprenden y los otros no? Empezó a preguntarse sobre los trastornos, sobre la problemática. Entonces aquí es donde en un simposio de psicología, los psicólogos, algún disertante, habla sobre Guillon, alguien que desconocía, y ellos estaban investigando eso y dicen, esto es lo que nos interesa. Y comenzaron a trabajar sobre las investigaciones de Guillon. Por eso yo digo que esta materia tendría que llamarse lingüopsicología, porque viene de un lingüista. La psicología se adueña de esto y lo toma como propio. Pero llega un momento en que se quedan en ascuas. ¿Por qué? Porque Guillon también lo planteaba, pensaban que era un problema psicológico. Y por eso les interesó a ellos. Pero llegó un momento que se quedaron con un vacío y tuvieron que recurrir a la neurología. ¿Por qué? Porque evidentemente ya no era psicológico solamente, sino había algo orgánico en el cerebro. Así es como surge Luria, que seguramente lo han escuchado nombrar. Y aquí viene, por eso digo, critico un poco al Ministerio de Educación, que evidentemente no tenía ni idea de qué se ocupa la psicolingüística. ¿Por qué? Porque a diferencia de los lingüistas, o sea, lo que une y coincide la lingüística y trabajan juntos con la psicología es precisamente en las áreas de adquisición, producción, comprensión y uso. Pero después se separa totalmente, porque la lingüística investiga todo lo que han escuchado y lo que van a seguir escuchando, mientras que la psicolingüística es proceso, quiere saber y trabaja sobre cómo procesa el cerebro, cómo trabaja el cerebro para adquirir el lenguaje, todo es proceso.
Proceso es cuáles son los pasos, de qué manera, etcétera, etcétera. ¿Qué ocurre en el cerebro? ¿Qué ocurre en el entorno de ese chico? ¿Qué ocurre en el momento que recibe, discrimina, no discrimina, etcétera, etcétera? Y cuando veamos el tema de la lectura, van a ver, o si no se lo digo ahora, si es que después me olvido de decirlo, que en el cerebro no hay un solo lugar para la lectura. En el cerebro hay lugar para todo, hay estructuras, zonas, para todo, para lo que nos gusta, para lo que no nos gusta, para lo que odiamos, para lo que amamos, para lo que vemos, para lo que no vemos, para lo que escribimos o no escribimos, para lo que entiendo o no entiendo, para todo lo que se les ocurra. El cerebro tiene un área, tiene una estructura, tiene un lugar, ¿sí? Para la lectura no tiene ninguno, ni uno, pero usa lugares que son, por ejemplo, para reconocer las letras, usa áreas que están acá, parieto, este es el frontal, parietal, temporal, occipital, y acá abajo está el cerebelo, que es otra cosa que tiene que ver con el equilibrio. Entonces, usa zonas, la zona del reconocimiento, que está acá, parieto occipital, acá, tac, tac, ¿sí? Es la zona donde reconocemos las caras, reconocemos las formas, reconocemos el lugar, si es lejos, si es cerca. Y así otras áreas, por ejemplo, acá está la zona de Broca, arriba de la oreja, que es la zona motora. Yo estoy moviendo la boca, la lengua y todo para que ustedes, sí, depende cómo lo mueva, se va a entender o no. Es la zona motora del habla. Y las que están alrededor son las que van a dar la entonación, la prosodia es ese acento, la prosodia del cordobés, la prosodia del chileno, ¿sí? ese acentito que tenemos, también están alrededor de esto. Y acá, un poquito más atrás, es Squarney, que es la zona donde comprendemos. Ahí está la zona, lo que se caja de letras, que es donde para armar una palabra, tanto escrita o hablada, o escrita o leída. Entonces, por eso digo, el grave error del Ministerio de Educación en ponerlo solo en secundaria, que está fantástico, pero principalmente en primaria, y si no en inicial, en preescolar ya puede ser detector. Yo, a ver, la materia que doy y todo lo que estoy diciendo y voy a decir hoy, el objetivo no es que ustedes sean neurólogos, ¿sí? Acá tengo exalumnos y alumnos actuales donde se plantea, no van a ser neurólogos, no van a ser terapeutas, ni siquiera van a diagnosticar, y hoy ya van a saber sobre dos de las neurodivergencias. No van a diagnosticar, pero sí como educadores tienen que aprender a detectar y conocer. ¿Por qué? Precisamente para no ser lo que sucede y sucedió toda la vida, no le hagan bullying a sus alumnos. ¿Por qué? Tratarlo de vago o de que me está tomando el pelo es hacerle bullying, y ya van a escuchar un video donde un alumno hoy de tercer año de la carrera de Lengua y Literatura, que tiene dislexia, no es disléxico, sino tiene dislexia. Esto de es autista, es disléxico, sino es hipertenso. No, yo tengo hipertensión, pero yo no soy hipertensa. Yo soy Ángela Berizo, si soy simpática, soy antipática, soy buena, soy mala, ¿sí? No soy ese trastorno. ¿Se entiende lo que estoy planteando? ¿Cuántos aquí hay del nivel inicial? No sé los que quedan. Bien. ¿Quiénes son de primaria? Bien, qué bueno. Después vi ahí que había algunas chicas acompañantes de la carrera de acompañantes terapéuticos. Y bueno, después de secundaria, ¿sí? Van a ser profesores de secundaria, sí, una mayoría. Comienzo con, a ver si esto me funciona a mí. Lo de psicolingüística fue como rapidito, ¿sí? El objetivo de la carrera, al menos el mío, que cuando esta materia la da un profesor de lengua,
Sé que en otros institutos lo que da es teorías y no esta parte de la parte del cerebro, que es precisamente lo que la psicolingüística necesita, que es cómo procesa el cerebro la información. Voy ahora a lo de plasticidad neuronal. ¿Han visto alguna vez una neurona? ¿Conocían? Levanten la mano que sí. Mis alumnas, por supuesto. Sí, por supuesto, mis alumnas. ¿Y qué pasa acá? Voy a decirlo brevemente, las imágenes, para que tengan una idea de qué pasa en el cerebro y que conozcan. Porque, insisto, son ustedes, depende cómo van a dar la clase, que van a generar plasticidad neuronal. En este momento, y más aquellos que nunca vieron esto o escucharon esto, o la información que estoy dando, su cerebro en este momento hace esto. Y imaginen a cada dedo como una red. Y ahora voy a explicar lo que es una red, ¿sí? ¿Por qué? Y ahora voy a tratar que hay una imagen del cerebro con todas las conexiones y cómo funciona todo el tiempo. Entonces, seguramente cuando estaban escuchando al profesor Angelini, muchos seguramente empezaron a bostezar. Pero por eso dije antes que no por aburrimiento, es porque el cerebro se agota, ¿sí? Y cuando se agota, se desconecta o no puede seguir generando redes. Cada uno de estos bracitos se va a juntar, a ver si puedo, imagínense esto de mis dedos, se juntan uno con otro, a ver si puedo acá. Estos tengo... Bueno, sí, pero no me alcanzan las manos. Estos son dendritas, son estas dendritas. Este brazo... Sí, pero espera que... ¡Ay, qué genial! No, una maravilla, la esencia. Bueno, ahí está, entonces me pongo otra vez. ¿Estoy tapando a alguien acá? ¿No? Entonces, estos bracitos, ¿sí? Esta es una neurona, el cuerpo y los bracitos. Fuera, estos son las dendritas, son como pelitos, le digo yo, para que... Entonces, se une con los pelitos de la otra. Esta más esta forman una cadena, como las que tenemos todos, una cadena. Vamos a inventar una cadena. Y acá, ¿ves esto? Donde se unió, en este pedacito, ahora voy a mostrar más imágenes, a ver si es la siguiente. Estos son diferentes porque depende de la zona, las neuronas son diferentes. Entonces les muestro acá la diferencia, una tiene un cuerpo así, la otra de otra manera, rapidito como para que se den cuenta. Algunas tienen uno de estos brazos, ¿sí? Es más largo, es el axón. Ahí es por donde pasa muchísima información, sobre todo con los neurotransmisores, que yo les digo jugos. Y ahora yo les voy a decir por qué. Son diferentes tipos de neuronas, y acá viene la sinapsis. Es donde se junta esto con esto, y por ahí pasan los neurotransmisores. Yo, ¿qué ejemplo pongo? Imagínense una manguera que tiene cortes, le ponemos la unión. ¿Se entiende? Entonces, una manguera, un pedacito más otro pedacito, se hace una red. Pero ¿qué pasa? Yo les había dicho que este brazo también puede formar otra red. Y otra, y así, ahí está, ¿ven la sinapsis ahí? Y acá está la red donde yo elegí esta con un solo tipo de neurona, que se empieza a conectar por todo el cerebro. Si en este momento yo les digo mesa, seguramente en su cabeza hay una imagen de una mesa, o quizás varias. Y su cerebro ya sabe que depende de la mesa que ustedes... ¿Se les vino la imagen de una mesa a la cabeza? ¿Sí? ¿No? Bien. Ustedes saben si esa mesa es de madera, qué color tiene, dónde estaba ubicada. Y entonces, una red va al lado del color, en la otra red hacia su material, a otro lugar si esa madera, o sea, si tiene 4 patas, 3 patas. Por eso, en el momento, sea con un solo objeto o con una sola palabra, el cerebro hace ¡pac! Y todo funciona. Cuando dicen
algunos ese mito o ese error de que usamos solamente entre el 3 o el 5% o el 10% del cerebro, en parte es cierto y en parte no. No es que solamente funciona esta parte, funciona todo, absolutamente todo, pero tenemos más posibilidad de tener más conexiones porque tenemos neuronas que evidentemente no usamos, y ahora después lo explico. Rápidamente voy a... esto sería una red neuronal, ¿se entendió? Esto de las neuronas que se unen y funciona todo el cerebro. Levanten la mano, ¿se entendió lo que dije? Genial. Esto es un circuito neuronal. Se llama circuito a lo que es tecnología, pero se le dice circuito neuronal. ¿Por qué? Porque genios, sí, genios como Bill Gates, ¿cómo se llama? Bueno, el que creó la computadora, y todos los que van perfeccionando esto, genios, todos intentan imitar al cerebro, ¿sí? Incluso hoy con la inteligencia artificial, pero eso dudo que puedan totalmente, o sea, hay cosas positivas y cosas negativas, no lo voy a sacar ahora porque si no, no voy a tener tiempo, abangó a ciertas genialidades que nuestro cerebro crea. Una inteligencia artificial hasta ahora no lo logra y no sé si lo va a lograr. Acá, por ejemplo, es como para, no sé si se ven las neuronas ahí, y dice, cada neurona establece entre 500 y 5000 conexiones. Es así. Esta cosa que cuando yo era chica se decía, no piensen tanto que te va a salir humo por las orejas, que el cerebro se agota. No, cuanto más lo uses, mejor, más se desarrolla. Fíjense que, bueno, ahora ya va a venir cuando le digo que un bebé nace con 100.000 o más de 100.000 millones de neuronas y puede formar hasta trillones de conexiones. Y no lo hace, pero después voy a decir por qué. El aprendizaje se lleva a cabo a través de los circuitos neuronales. Y acá, a ver, ¿funcionará esto? Ahí está, miren esto. Lo pueden ver desde allí. Cada hilito amarillo es una red. Es una red neuronal, esa manguera. Fíjense cómo se va activando todo el tiempo. Eso es porque vio algo, escuchó algo, está activando, así funciona todo el tiempo, el cerebro no para. ¿Se puede ver desde ahí? ¿Sí? Por eso traje esto que me pareció fantástico. Y trabaja en todas las áreas. Puede tener alguna alteración o no, pero lo bueno, bueno, ya lo voy a pasar, pero ya se vio. Bueno, acá esto es lo que dije, ¿no? Que un recién nacido nace con 100.000 millones de neuronas. Dije que cuanto más lo usamos, mejor funciona. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Esto de estar estudiando, pensando, procesando. Interesantísimo lo que dijo el profesor hoy, donde esto de la pregunta-repregunta, esto de que no sea una cosa estanca. Ahora, lamentablemente, es así, si vienen a mis cursos, o sea en una clase, en un aula, hay un ida y vuelta. A veces pasa en mi cátedra, yo tengo solamente un día, 2 módulos, y es como, bueno, encima viernes, o sea que cuando no es el feriado del dedo, es el feriado de la rodilla, cuando no es el feriado siempre los viernes pasa o el feriado puente, entonces pierdo muchas clases y muchas veces tengo que ser conductual, o sea, más de información de feedback, pero realmente el cerebro, cuanto más procese, cuanto más se pregunte, la idea es esto, romper el mito. Siempre digo esto en las clases, que lo primero que tienen que hacer los primeros días de clase o el primer día de clase y cada día reforzarlo, además de presentarse, soy la profesora actual, soy la docente, etcétera, etcétera, incluso desde niñitos, es empezar a romper varios mitos, como por ejemplo, que el que pregunta, que pregunten, que el que pregunta no es el tonto, es el que quiere saber. Porque en realidad nos pasa a todos, ojo, estando incluso en la universidad, el profesor pregunta algo, silencio total, silencio bárbaro. Nadie quiere animarse a dar la primera respuesta, porque siempre estamos pensando, ay no, si me equivoco el otro va a ser un tonto, que estoy no sé qué.
Al contrario, agradezcan la respuesta, siempre traten de ser agradecidos. Incluso hasta con el alumno que molesta. El alumno si molesta, el que hace un chiste, el que quiere jorobarnos, en realidad algo le pasa. Por eso molesta. Entonces, lo mejor es, aunque haya hecho un chiste, bueno, veremos, puede ser, puede llegar a interesante, vamos a ver otro, ¿qué opina? A ver, y gracias, dar gracias 3, 4 veces, no sé si llegarán a 5, donde se sienta validado no va a jorobar, porque ya lo hicieron parte, ya no lo tratan otra vez vos, Pascualito, no, va a ser validado, que es lo que no tuvo, por eso molesta. Entonces, decía que cuanto más, bueno, esto del aprendizaje alimenta, tiene que ver con esto de las conexiones neuronales, tiene que ver con esto de la plasticidad. El cerebro se llena de información. Un chiquito que no tiene, o sea que, de hecho, un chiquito que no escucha, no habla. Y un chiquito que no tiene un cerebro lleno de información. Información no es solo palabra, la palabra, o sea, desperdiciamos realmente el cerebro de un niño. El tutú, el bubú, el babau, el burú, la vaca. Sí, perfecto. Pero esta cosa, el tutú, sí, el auto, ¿cómo hace el auto? Tutú, bien. Porque en el inicio, en el principio, por supuesto que no está desarrollada ni el área motora y otras áreas del cerebro, hasta como para que puedan hablar, sí, ya a los 6 meses, 8 meses, 10, ya pueden hablar. No, este proceso, fíjense que somos el animal que más tardamos en desarrollar, ¿sí? Entonces necesita 1 año para poder caminar, 6 meses para poder sentarse, 2 años para hablar, que si bien antes lo puede hacer de otra manera, cuanto más vocabulario le demos y expliquemos, más posibilidad. Hay casos que hay ciertos trastornos, inconvenientes, pero muchas veces me pasa que yo trabajo con los papás. Ni siquiera veo al paciente al principio. Trabajo con los papás y veo, y con audio y con videos, veo al niño en la vida real, porque el consultorio no es la vida real, es un laboratorio, que lo veo en su casa. Y les digo cómo comunicarse. Y ya cambian antes de venir al consultorio. Entonces, el aprendizaje, lo que ustedes le van a dar a sus alumnos y ustedes van a recibir como alumnas, como estudiantes, me cuesta esto de alumnes, se alimenta, se fortalece y se modifica. Y acá viene lo de la plasticidad. La plasticidad, el cerebro tiene esa maravillosa habilidad de modificarse, de recomponerse, de recuperarse. Si hay una lesión o algo, inmediatamente se recupera. La PCB crea nuevos circuitos, potencia crea nuevos y potencia los que ya tenemos. Incluso aquellos que no estamos usando, que se pueden dormir o desaparecer, porque las neuronas se van, potencia lo que ya tenemos. La plasticidad autorregenera, produce neuronas nuevas. Eso es muy interesante. Antes pensaban que uno no había... A ver, si llegaba el año y no caminaba, no camina más. Si llegó a los 2 años, no habló, no habla más. No, porque incluso un niño con TEA, autista, con autismo, por ahí hablan a los 10 o a los 12 años y un día se levantaron y le dijeron buen día. Puede ser que, de hecho, hay personas con TEA que han escrito libros y no llegaron a hablar, ¿sí? Entonces, hay muchas cuestiones. Y otra cosa interesante, para los que trabajan en secundaria o, se sabe que en la edad de la adolescencia hay como un resurgimiento, una explosión de hormonas y también de neuronas. No pude encontrar, lamentablemente, el video donde se ve que hay conexiones y una neurona solita paseando por ahí por el cerebro. Resurgen neuronas nuevas en la adolescencia, ¿sí? Entonces, y tenemos neuronas en todo el cuerpo, o sea que esto de la regeneración y activación neuronal es maravillosa y tenemos que aprovecharla. Hacerlos estudiar, hacerlos razonar, hacerlos pensar, y esta cosa de, sí, todos tenemos problemas,
de viaje, tenemos hijos, estudiamos, todos tenemos, pero problemas de internet como hubo en la pandemia, pero esta cosa de entender, va a sonar raro y algunos me pueden odiar, pero esta cosa, no, bueno, te entiendo, no lo hagas, y uno cada vez le da menos al chico porque está cansado, o como estudiante, estudio menos no porque estoy trabajando, no tengo tiempo. No saben lo mal que le hacen a su cerebro. Cuanto más se exijan, más van a desarrollar y más inteligentes van a ser. Nuevas redes, bueno, las controlan acciones, percepción, pensamiento, aprendizaje, funciones ejecutivas. Las funciones ejecutivas, voy a dar los dos temas juntos. Las funciones ejecutivas precisamente son el cerebro, cuando dije tarda 6 meses en sentarse, uno para caminar, y tarda en desarrollarse 20 años. Y hoy se dice que tarda 25 o 30, porque el hecho de la no exigencia e incluso esto de que por una cuestión económica, socioeconómica, etcétera, etcétera, viven con los papás, no hay posibilidad de trabajar, sigo dependiendo de otro, eso hace que mi cerebro, madure mucho más tarde. Bueno, esto de psicolingüística, la psicolingüística integra lingüística, psicología y neurología, y esto de la neuroeducación. Mi objetivo con mis alumnas es que sean nuevas neuroeducadoras, al menos que den el primer pasito. El aprendizaje transversal, música, plástica y educación física. Lamentablemente no han venido estudiantes de educación física, es fundamental. La educación física asegura esto de, también ayuda al desarrollo de la música, al desarrollo del lenguaje, y educación física a la lectoescritura y a la lectura. Y esto del SC, que decía yo, SC, la educación cognitiva conductual, que era esto que les planteaba. Esto es algo directo, ¿sí? Más conductual, y lo cognitivo es la pregunta y la repregunta, pregunta y repregunta, que tiene que ver mucho con lo que hoy habló el profesor. Bueno, acá es como para mostrarles qué pasa en el momento donde ustedes enseñan las formas de algún objeto o lo que sea, esto de el reconocimiento, está trabajando toda la parte parietal, están desarrollando en sus alumnos o en ustedes esas partes. La de estrategia, lo que tiene que ver con la forma de la palabra, etcétera, etcétera, y las formas internas tienen que ver con la motivación. Sin motivación, Lai Rivero dice, si crees que no puedes, no vas a poder. Si crees que puedes, sí vas a poder. Y eso tiene que ver todo en nuestra vida. Por eso, cuando le hacemos bullying, ahora vamos a ver a estos alumnos que le decía, bajar la estima a un alumno, hacerle creer que no puede ser Einstein y no va a poder aprender. Ay, no, espera, ¿qué hice acá? Apreté el de abajo. A ver, ¿lo pones? Ahí está. Acá viene. Acá les pido. Literatura, en este momento. Escuchen. Tengo la condición de dislexia, por eso en esta jornada quiero contar mi recorrido como estudiante de escuela primaria, secundaria y de terciario. La primaria para mí fue una experiencia no agradable, porque debido al desconocimiento de muchos docentes con esta condición de la dislexia. Y después la escuela secundaria también fue una situación donde no la pasé bien. Fueron muchos procesos que tuve que aprender solo. Fue una experiencia bastante negativa.
Yo tuve que aprender a estudiar solo con esta condición. No tuve acompañamiento docente, no tuve un acompañamiento tampoco de un equipo de orientación. Yo tuve que aprender qué era la dislexia solo. Y estudio lengua y literatura porque quiero que muchos alumnos no pasen por lo que yo pasé. Y si yo puedo ayudarlos, es más, quiero ayudarlos para que puedan entender y puedan comprender lo que es esta condición. Y muchos docentes me decían, ¿cómo ves que no aprendés? ¿Por qué no aprendés? ¿Cómo puede ser que no entiendas esto? Esas palabras me marcaron a mí, en mi condición, en mi psicología, me hicieron un chico tímido, con las pruebas me eran muy difíciles, porque a veces capaz que sabía yo el tema, porque muchas veces lo sabía, pero no comprendía bien la definición que me daban en las evaluaciones. Por eso cuando en la secundaria me era más fácil, cuando los docentes, porque yo me llevaba todas las materias y las rendía en diciembre o en febrero, porque ahí los docentes me tomaban oral y yo en el oral, sin darme cuenta, me iba muy bien. Y yo ahí donde aprobaba y pasaba de año. Recuerdo que mi mamá me contó de que cuando yo cursaba primer grado, había escrito la palabra Percy, pero yo sabía lo que era el contenido, sabía lo que significaba la palabra Percy, porque sabía que era de un perro, porque yo quería escribir perro, pero para mí yo había escrito un perro, pero no, había escrito la palabra Percy. De ahí una docente, fue la docente de primer grado, que le dijo a mi mamá, llévelo al médico porque él puede tener una condición. Me llevó mi mamá al médico y el doctor le dijo que lo que yo padecía era dislexia, la condición que yo tenía era dislexia, y el doctor le dio pautas de cómo me podía ayudar. Me acuerdo bien el nombre de esa docente hoy en día. Fue la que me ayudó a cómo procesar el entendimiento. Pero bueno, yo ahí en ese momento lo asocié con la memorización y me forzaba mucho todo mi transcurrir a partir de ahí fue mucho la memorización. Tuve varias interpelaciones de docentes que decían, no entendés, ¿cómo es posible que no entendés? Pasás el pizarrón y no lo podés hacer. Y bueno, yo cuando había que leer, había que hacer un trabajo, pasar el pizarrón, o cualquier actividad que había que hacer dentro del aula, trataba de esconderme de la manera más en la parte del fondo, cosa de quedarme en un hueco, ni hablar, ni respirar. Le diría a mis compañeros, a futuros profesores que van a ser mis compañeros, que se tomen un tiempo y que aprendamos todos a comprender que no todos los tiempos de todos son iguales. Busquémosle el audio. Hoy en día el audio es muy importante. Word, que puedas hacer un trabajo, que lo lea el Word, cómo podemos resaltar las palabras que van a tener importancia para que vos puedas adquirir el aprendizaje. Pero antes todo es el tiempo y paciencia. Yo les voy a decir que mis alumnas no me dejan mentir. Yo cuando doy estas cosas me emociono y ahora estoy emocionada realmente, porque yo yo ahora cumplo 50 años de profesión en diciembre, y hace 50 años que trato estos casos y otros, y sé el sufrimiento de la familia, sé el sufrimiento de ellos, sé el maltrato que padecen, ¿sí? Pero ¿por qué? No porque tienen docentes perversos, sino porque tienen docentes que ignoran, ¿no? La palabra ignorante no es una agresión, desconocen. Y la falta de detección temprana llega a lastimarlos de tal manera. Y para mí, realmente yo lo admiro,
porque fíjense, es como una persona que le falta una pierna y va a estudiar la carrera de educación física. ¿Se entiende? O sea, el desafío es increíble. Y fíjense lo lastimado. En 5 minutos contó, y creo que ustedes percibieron, el padecimiento de él como alumno durante 17 años, de toda la primaria, toda la secundaria, y cuánto tiempo le está llevando hasta que se reciba. Y les voy a decir otra cosa. ¿Vieron lo tímido, lo abogado que es? Así en general lo son. Y otra cosa, peor todavía. Generalmente, excepto TEA, estas neurodivergencias como la dislexia, como las DEA, ahora voy a decir que son las DEA, y los trastornos por déficit de atención, en general tienen un 20-30% tiene un cociente intelectual normal, el resto es superior. Imagínense ustedes, cualquiera de ustedes, muy inteligente, hay una actividad, todos lo terminan y ustedes no. Todos respondieron, ustedes no. Entonces van a sentir que son tontos, ¿se entiende? Entonces depende, es muy importante el conocimiento que un profesor tenga. Vamos por el segundo pomodoro, te digo. Ay, sí, bueno, entonces, bueno, dejo y bueno, listo. Gracias. Voy a mostrar algo. Las DEA tienen dislexia, disortografía, disgrafía y discalculia. Les quiero mostrar algo sobre la disgrafía. Miren, estas son las letras que tendrían que usar como docentes. Lecto, bájenla de internet, lecto. Y esta es una genia que tiene libros y libros sobre dislexia. Y fíjense, todo lo rojo son palabras mal escritas. Bueno, es esto, por ejemplo, escufeso. ¿Sí? Eso quiere decir esfuerzo. Acá hay una. Es fu, hay una contaminación, agregó una C, en vez de decir fu, hizo uf, hay una omisión, falta la R acá, ¿se entiende? Así, automático, y hay una inversión, y así escriben, y bueno, vamos a darle espacio a los otros. Disculpen y gracias.